¿Cuándo Israel comenzó a ser esclavizado por Egipto? Cuando surgió un faraón que no conoció a José y comenzó a afligirlos y a maltratarlos con mayor trabajo. ¿Por qué clamó Israel, el pueblo de Dios, a Dios? Por la promesa. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. En esta situación, el pueblo de Israel no aclama a Dios porque anhela la promesa. No aclama a Dios porque quería ser el pueblo de Dios, sino que en medio de su desesperación y de su agonía, se acordaron de que había un Dios que estaba con ellos y había prometido algo. Y eso pasa en las iglesias convencionales del hoy. Asisten allí muchas personas porque esperan que Dios les dé salud, una casa, los prospere, y están mal, porque Dios quiere de nosotros que le busquemos porque le amamos o porque amamos el reino de Dios. Y en este sentido, Dios sabe quién realmente le ama y quién no le ama. Lastimosamente, en aquellas iglesias que no caben, solo están pidiéndole a Dios bendiciones y bendiciones. Y Dios lo que quiere de nosotros es obediencia y obediencia. Fidelidad, fidelidad. Porque quien ama a Dios y obedece a Dios permanecerá firme, pese a todas las cosas que se tengan que enfrentar. Por eso es necesario que busquemos a Dios por nuestras obras. Y volviendo al libro del Éxodo capítulo 2, versículo 24, dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y el versículo 25 dice: y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. ¿Qué quiero decirles con esto? En que entendamos de que nosotros no tenemos méritos para merecer la salvación. Nosotros no fuimos los que pagamos el precio para ser salvos, porque quien pagó ese precio fue Dios. Dios pagó ese precio. Pero sin embargo, debemos permanecer fieles para alcanzar la vida eterna, porque un día se abrirán los libros y por nuestras obras se conocerá si somos merecedores de la vida eterna o no. Jacob es la parte fundamental de esta promesa. Y aunque Abraham recibe las promesas y le fueron dadas a Isaac, Jacob es quien produce la descendencia para formar el pueblo de Israel. Aquel pueblo de Israel que en el mismo momento en que fue sacado de Egipto falló, perdió los méritos de la primogenitura y de la bendición que permaneció como pueblo por la misericordia de Dios, por ser un Dios fiel, en que cumple lo que promete. Pregunto, ¿entiendes el reino de Dios? Aunque muchos tal vez les parezca difícil, todo el proceso, cuando usted tiene y entiende las cosas de Dios, lo puede comprender. El hombre cae de la aprobación de Dios. ¿Dónde? En el huerto. Seguido, Dios da una promesa de restauración del reino, la cual es la simiente, Cristo su Hijo. Y para ello, Dios tenía que construir una historia a través del tiempo. Y Dios buscó un hombre, y ese hombre fue Abraham, el cual Dios lo consideró su amigo. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. A Abraham se le dieron una serie de promesas, una tierra prometida, donde su descendencia sería como las estrellas del cielo, y de su descendencia vendría la simiente, que esas promesas le fueron dadas a Isaac su hijo, que recibió esto no por los méritos de primogenitura, sino por la misericordia de Dios.
Y estos derechos de primogénito le pasaron a Jacob, aunque no era el primogénito, porque el primogénito era Esaú, pero Esaú rechazó la primogenitura y por misericordia le fueron dados a Jacob, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Una vez el pueblo de Dios se forma, Dios le da otra promesa a un hombre llamado David, que tiene que ver con Jesucristo. ¿Cuál es esa promesa? Con el paso del tiempo, la posición que tenía Jacob la consiguió David. La promesa después de David, todos los reyes que alcanzaran el reinado tenían que ser del linaje de David, es decir, de la tribu de Judá, del cual vendría el Mesías. Por eso Jesús es descendiente de la tribu de Judá o el león de Judá. David como descendiente recibió la promesa, porque si estamos analizando en el caso de Isaac, de Jacob y de Israel, no fue por méritos, sino por misericordia. Y por eso Pablo lo deja claro. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vuelve la pregunta, ¿el rey David recibió esa promesa por méritos o por misericordia? Si estamos hablando de David, ¿por qué recibió eso? ¿Por méritos humanos? No, porque David falló, adulteró y asesinó a un hombre, y por eso debió haber sido raído de la posición. Sin embargo, Dios lo mantiene por mérito, no. A través de Natán, Dios le dijo, es por las promesas que te hice, y te permito que sigas en el reino, pero con respecto a la promesa, porque es por misericordia. Veamos algo, Judá no era el primogénito de los hijos de Jacob. ¿Quién era el primogénito? Lo era Rubén. Sino a través de Jacob, Dios le da una promesa a Judá, donde le dice, de ti vendrá el rey, la descendencia, y el cetro no se apartará de ti. Y por eso entendemos de que Israel se mantuvo como pueblo de Dios, no por méritos, sino por misericordia. Y entendemos que David adquirió la promesa y el derecho de la bendición de la promesa, no por méritos, porque Judá no era el primogénito. Entendamos lo siguiente, no hay predestinación, nadie ha sido predestinado, porque Dios a todos nos da el derecho de una oportunidad de elegir y servirle. Todo lo que se gesta en la promesa del reino de Dios, al final, por la infidelidad de los hombres, dejó de ser algo legal y merecedor, pasó a ser un acto de misericordia. Así que, mis amados en el Señor, somos salvos por misericordia, pero debemos cumplir las obras de obediencia. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.